Ahí ya está. Okay. Ahí está ya. Feliz Santo Sábado. Feliz Santo Sábado para todos. Dios les bendiga. Le agradecemos, hermanos, por la oportunidad que nos dan pues de poder participar en las cosas del Señor. Queremos hacer una corta oración. En estos momentos pedimos, Señor Padre eterno, su bendición, su dirección, que lo que digamos en esta hora, Señor, lo que hagamos, tenga el sello de su aprobación. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, feliz Santo Sábado, mis hermanos. Dios les continúe bendiciendo. A nosotros nos tocó hablar un poco acerca del rol de la familia en la educación. Y este pequeño tema lo estamos basando en 2 citas bíblicas. Vamos a iniciar con Proverbios 22:6. Dice la palabra del Señor en Proverbios 22, el versículo 6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Ok. Entonces es un mandato que hace el Señor a los padres o los tutores de los niños, ¿no es verdad? Pero vamos a hablar de la familia conformada por papá, mamá e hijos, aunque lo que se diga abarca a todos, ¿cierto? Y vamos a definir entonces qué es educación, esposo. Bueno, la educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, así como habilidades, valores, creencias y hábitos. Así es. Entonces, en el rol que la familia desempeña en el proceso de educación, hay que tener muy en cuenta la palabra facilitar. ¿Facilitar a quién? A nuestros hijos la adquisición de conocimientos. El principal conocimiento es el conocimiento de Dios, pero para ello como padres debemos haber adquirido ese conocimiento para poder transmitirlo a nuestros hijos, pero también habilidades, valores, creencias y hábitos. Voy a leer una cita. Vamos a leer esta cita bíblica para que la tengamos en cuenta y dice: la obra de los padres es solemne y sagrada, pero muchos no se dan cuenta de esto, porque sus ojos están cegados por el enemigo de toda justicia. Permiten que sus hijos crezcan indisciplinados, descorteses, atrevidos, presumidos, malagradecidos e impíos. En cambio, si siguiesen un método firme, decidido y parejo, que mezcle la justicia y la misericordia con la paciencia y el dominio propio, tendrían resultados admirables. Esto lo encontramos en Testimonios para la Iglesia, tomo 5. Aquí el Señor está haciendo un llamado especial a nosotros como padres, de considerar esa obra que Él ha puesto en nuestras manos, que tiene que ver con la educación de nuestros hijos, como algo solemne y sagrado, ¿no, esposo? Así es, ya pues ustedes pueden darse cuenta también que este tema viene muy, pero muy enlazado con lo que es la lección en general. Y entonces nos corresponde a nosotros prestar la debida atención y poner en práctica. Es lo más interesante, hermanos y amigos que nos escuchan en esta hora, es poner en práctica los consejos que nosotros recibimos, las instrucciones dadas por el Señor para poder llevar a cabo este plan, como es el de la educación. Muchas veces o muchos de nosotros no venimos de un hogar cristiano como tal, pero hoy en día nosotros tenemos la oportunidad, nosotros como padres, ya que nos llamamos del nombre del Señor Jesús, de educar a nuestros hijos para que sean útiles a la familia, a la sociedad y al mundo en general, para que sirvan a la iglesia, dándole nosotros un buen ejemplo, obviamente, de nuestra creencia, de lo que
nosotros hemos aprendido también del Señor que le podamos transmitir a ellos. Así es. Es importante tener en cuenta que nuestro rol de padres y de educadores de nuestros hijos en el hogar, como padres hacemos las veces de agentes de Dios, ¿no es verdad? Dice que nuestros hijos adquieren el conocimiento precisamente de nosotros como padres. Ese es el primer conocimiento que ellos adquieren. Pero para nosotros poder transmitir esa luz de ese conocimiento a nuestros hijos, debemos nosotros adquirirlo primero de nuestro Dios. ¿Y cómo se llama? El hogar cristiano, ¿no? El Señor da unos consejos también en ese libro. Dice que la madre debe destacarse siempre en esta obra de educar a los hijos. Aunque recae sobre el padre deberes graves e importantes, la madre, por tratar casi constantemente con los hijos, especialmente durante sus tiernos años, debe ser siempre su instructora y compañera especial. Significa eso que debemos dedicar tiempo y tiempo de calidad en la educación de nuestros hijos. Por precepto, amor, y por ejemplo. Sí, ahorita mismo me acordaba de una historia, ocurrió acá en Colombia, más exactamente en la ciudad de Cali, donde una pareja, ellos son personas que tienen muchos negocios adinerados, pero fueron a una tienda a conseguir un muñeco. Dicen que le dijeron a la vendedora que querían un muñeco, unas características especiales. Entonces ella empezó a decirles que sí tenía ese muñeco. Pero entonces ellos empezaron a decirle también que querían que el muñeco hablara, que caminara, que, bueno, que jugara como así, relacionarse, digamos, con su hijo. Entonces la vendedora se dio vuelta y le dice, lo siento señores, pero aquí no vendemos padres. Así es que ya usted puede darse cuenta entonces de que el tema de la educación no es un tema que se debe dejar a terceros, tampoco a segundos. Es un tema mejor de la educación que nos compete a cada uno de nosotros. Ya como lo dije antes, posiblemente ya nosotros hemos cometido muchos errores, ya lo hemos cometido, posiblemente usted no, pero de pronto nosotros sí hemos cometido muchos errores en relación a la crianza de nuestros hijos, pero es tiempo de empezar. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de reivindicarnos, podemos acudir a nuestros hijos, pedir perdón. Me ha tocado en varias ocasiones hacerlo. También cometo mis errores, pero me ha tocado pedir perdón y tratar de reparar esas faltas y entonces encaminarnos en el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Significa eso, esposo, que es un privilegio cuando tenemos hijos y ya nosotros tenemos un conocimiento del Señor, ¿cierto? No todos tienen ese privilegio, nosotros no lo tuvimos en su momento, pero el Señor en su inmensa misericordia ha encaminado, gracias a Dios, las enseñanzas y los preceptos que le hemos dado a nuestras hijas. Es importante tener en cuenta, como decíamos anteriormente, que esta enseñanza, este proceso de educación, además de ser oral, debe reafirmarse con el ejemplo. Como padres debemos enseñar a nuestros hijos a amar y temer a Dios, a ser inteligentes, sociables y afectuosos, a cultivar hábitos de laboriosidad, economía y abnegación. Y todas estas cosas, por supuesto, que ellos las deben ver en nosotros también, con nuestro ejemplo. No podemos decirle a nuestros hijos que Dios es amor cuando nosotros no le damos a ellos amor.
pues precisamente es en los padres donde los pequeños ven reflejado a Dios. Así que eso es muy importante. De hecho, por manifestar a nuestros hijos amor y simpatía y aliento en nuestros hogares, nosotros como padres podemos proveerles un retiro seguro y bienvenido contra muchas de las tentaciones del mundo. Cuando los encaminamos de esa manera en el temor del Señor, les enseñamos a desenvolverse en la sociedad, entonces nuestros hijos van a estar afirmados y afianzados y no van a ser movidos fácilmente a las tentaciones, a ceder a las tentaciones. Pero también, mi amor, el Señor nos dice, nos da otros consejos en Efesios 6:4. ¿Qué dice Efesios 6:4? Antes de que leamos Efesios 6:4, yo quiero decir también, bueno, porque la vida cristiana debe ser algo que uno viva en realidad. No debe ser simplemente nada más conceptos de libros y cosas por el estilo. Pero sí quiero agradecerle al Señor de una manera muy especial y gracias por esta oportunidad, de que muy a pesar de que nosotros, mi esposa y yo, no teníamos conocimiento de lo que el Señor dice. Mi esposa se preparó, fue a la universidad. eh, Nosotros orábamos, pedíamos por un empleo para ella. Estaban nuestras niñas pequeñas y ese empleo nunca llegó. Muchas veces tiende uno a desesperarse, a lamentarse, que por qué no ocurre esto, pero Dios en su infinito amor nos guardó de eso, de que ella fuese a un trabajo y descuidase la tarea que le corresponde realmente. Dicho sea de paso, en el libro Hogar Cristiano hay un párrafo que dice allí, no quiero mover el celular para que no se dañe el video, pero parafraseando dice que las Evas modernas han dejado su rol de educadoras en el hogar, las Evas modernas. Así que Eva dice que pretendiendo ascender, crecer, ella lo que consiguió fue descender en el rol el cual Dios le había puesto. Entonces, asimismo, las damas de hoy en día, pues que no sea su caso, si no es su caso, bendito sea el Señor. Pero en la procura de alcanzar otros niveles de crecimiento en la sociedad, descuida la parte más importante, que es el de educar a sus hijos, primero para el cielo y para que sean útil a la sociedad. Por eso nosotros vemos el mundo como está hoy, porque esa parte en gran medida se ha descuidado. Hemos dejado ese rol. Entonces hoy vemos los muchachos o los jóvenes, o ya los adultos también, que no han tenido esa crianza, esa educación. Entonces vemos cómo está desordenada la sociedad. Como les decía, nos lamentábamos muchas veces porque no había conseguido un empleo, pero en su infinito amor Dios nos estaba guardando de eso. Ya ustedes conocen a mi hija Helen, es la menor. Dicho sea de paso, quiero agradecerle por toda la ayuda que nos han brindado a través de ella. En su formación, en su crecimiento, pero bien vale la pena darle las gracias a ustedes. Pero lo que les quiero decir entonces es que ya nosotros, por la gracia del Señor, aquí ya tenemos nuestras hijas ya criadas, ya tenemos una que es profesional, ya gracias a Dios terminó su carrera, pero ya Helen está prácticamente a la puerta allí de terminar.
pero en la crianza no podemos nosotros quitar el pie del acelerador, no podemos nosotros soltar esa parte tan esencial que Dios nos ha dado, porque nosotros debemos de darle cuenta a Dios por la educación de nuestros hijos. Así es que eso es algo muy importante de las responsabilidades más grandes que Dios nos ha dado, es una de ellas la educación de nuestros hijos, para que sean de bendición al mundo entero. Así es, esposo. Entonces, Efesios 6:4, vamos a ir ya redondeando. Dice, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Significa que si no hacemos bien la tarea como el Señor manda, de criarlos en disciplina y amonestación del Señor, vamos a provocar a ira a nuestros hijos y van a ver esos resultados desastrosos que hoy se ven en nuestra sociedad. Criarlos en disciplina y amonestación del Señor entonces significa que los padres debemos formar a nuestros hijos así como Dios lo hace con nosotros. Como padre, Dios es tardo para la ira. Todas esas cosas debemos tenerlas en cuenta en el proceso de educación y crianza de nuestros hijos. Dios es paciente para con nosotros, entonces también debemos pedir a Dios esa paciencia para desarrollarla en la crianza y la educación de nuestros hijos. Y Dios es perdonador, ¿sí? Su disciplina está diseñada para llevarnos al arrepentimiento. Su instrucción se encuentra en su palabra y Él desea que todos nosotros como padres llenemos nuestras casas con su verdad, ¿sí? Para que de esa manera nuestros hijos puedan ser criados de acuerdo a lo que Él establece. Es muy importante tener en cuenta que disciplinar a alguien significa hacer un discípulo de Él. Amén. Y a eso estamos llamados con nuestros hijos. Pero para que nuestros hijos sean nuestros discípulos, primero nosotros debemos ser discípulos de Cristo. Amén. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Los padres pueden hacer discípulos de sus hijos al inculcarle los valores y las enseñanzas de la vida que han aprendido. En la medida que los padres practican una vida agradable a Dios y toman decisiones controladas por el Espíritu Santo, pueden alentar a sus hijos a seguir su ejemplo. Una disciplina adecuada y consistente produce un fruto de justicia, pero la falta de disciplina resulta en deshonra tanto para los padres como para los hijos. Y aquí vemos algo que alguna vez yo le pregunté al pastor Ureña acerca de este versículo precisamente de Efesios 6:4, y él me llevó al mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Esa honra se obtiene cuando cumplimos el mandato de Dios en la crianza y la educación de nuestros hijos. Si no, simplemente vamos a ser deshonrados y van a ser deshonrados ellos mismos. Eso tenemos para compartir en esta hora, esposo. ¿Algo Amén. más para decir? Claro que sí, hay mucho que decir realmente. El tiempo es corto. La verdad, y se lo digo con toda sinceridad, este tema de la disciplina es un tema muy extenso, pero la invitación realmente es que no desmayemos. Sigamos adelante. Si reconocemos hoy que hemos fallado, tanto padres como hijos, es hora de que nos pongamos a paz y salvo con el Señor, pidamos perdón y avancemos. Sí. En el tema de la disciplina, como dice aquí en el libro de Hebreos, en el capítulo 12, el versículo 11 dice que es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, dice la palabra del Señor, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Amén. Es solamente a los que en ella han sido ejercitados. Muchas cosas ahorita jóvenes nos parecen como muy duras. Mi papá, mi mamá me prohíben mucho
me siento como preso en la casa, debemos de someter a la palabra del Señor y a la autoridad de nuestros padres, como me dice mi hija Marcela, Angie me dice, ella dice, el texto es, Padre, no exasperéis a vuestros hijos, pero yo le contesto con el otro texto que está en Colosenses 3:20, yo le digo, hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Si es que vamos a pesar las situaciones y usted ya bien sabe que los padres por naturaleza no deseamos mal para nuestros hijos, sino el bien. Así es que queremos que cuando ya estén los logros de nuestros hijos, entonces ahora sí poder decir confiadamente y agradecidos con el Señor, es mi hijo, pero no cuando está el fracaso, decirle al otro, al cónyuge, como decía la lección de esta semana, es tu hijo no, sino que es nuestros hijos, es nuestro deber, es nuestra responsabilidad ayudarles a ellos en el temor del Señor, que ese es el principio de la sabiduría, ¿no? Como lo registra la palabra del Señor. Así que vamos concluyendo ya porque realmente el tiempo es corto. Entonces, beber de la fuente para poder hacerlo de la mejor manera, ¿no, mi amor? amén, Que Dios amén. nos bendiga y nos ayude. Vamos a hacer una corta oración. Buen Dios y Padre, en esta hora le damos gracias por su amor y su misericordia. Reconocemos que usted es nuestro Dios y que está dispuesto, Señor, a darnos para nosotros poder dar a nuestros hijos. Amén. Manifieste su gracia en cada uno de nuestros hogares y ayúdenos, Señor, a ser fiel y a estar dispuestos, Señor, a hacer su voluntad. Amén. En Jesús. Amén. 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 Dios les Feliz bendiga. Santo Sábado para todos.